¿Y si tuvieras el poder de salvar a la única persona que destrozó tu vida? No es una pregunta filosófica, es el dilema que desgarró el alma de Laura, una enfermera y madre soltera cuyo pasado regresó en una camilla de urgencias. Esta historia no trata sobre venganza, sino sobre la fuerza silenciosa que se necesita para perdonar lo imperdonable. Es un viaje al corazón de la resiliencia humana que nos demuestra cómo, a veces, para sanar nuestras propias heridas, debemos curar las de quien nos las causó. Prepárate para una historia que te hará cuestionar el verdadero significado del perdón. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, nos encantaría que hicieras clic en el botón de suscribirte. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a traer historias aún más impactantes. Quédate hasta el final, y si la historia te emociona, déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos desde qué lugar nos estás viendo y compártela con un amigo. La luz dorada de un atardecer madrileño se derramaba sobre el Parque del Oeste, tiñendo las hojas de los árboles de un color ocre y melancólico. Era ese momento del día en que la ciudad parece respirar más despacio, un instante de calma suspendido entre el ajetreo de la jornada y la inminencia de la noche. En medio de esa paz casi pictórica, Laura, una mujer de 32 años cuya serenidad parecía una fortaleza construida con esmero, empujaba suavemente un columpio. En él, su hijo Leo, de 7 años, reía a carcajadas, una melodía pura y cristalina que era el centro de su universo. Cada impulso era un gesto de amor, cada risa del niño, una reafirmación de que todo su esfuerzo había merecido la pena. Su sonrisa, aunque teñida por un velo de cansancio perpetuo, era la más genuina que jamás se había permitido. El narrador, con una voz que acaricia como un recuerdo, comienza a tejer los hilos del destino. El pasado, dice, tiene una forma extraña de llamar a tu puerta. A veces, llega como una brisa suave, un eco nostálgico que te hace sonreír. Otras veces, sin embargo, la derriba con la furia de un huracán, arrasando con todo lo que tardaste años en construir, pieza a pieza, sobre las ruinas de un corazón que creías haber remendado. Para Laura, la paz no era un regalo, sino un logro diario. Una muralla levantada ladrillo a ladrillo, con el cemento de la resiliencia y el sacrificio, protegiendo el pequeño y frágil mundo que había creado para ella y su hijo. Con un último empujón suave, detiene el columpio y se arrodilla frente a Leo, sus ojos al nivel de los del niño. El amor que emana de su mirada es tan tangible como el aire fresco del parque. ¿Listo, campeón?, le dice con una ternura infinita. Ya casi es hora de ir a cenar a casa de la abuela. Leo hace un puchero adorable, sus ojos brillantes suplicando, «Un poquito más, mamá, porfa». Ella no puede resistirse, le da un beso en la frente, un gesto que encierra todo su mundo. Su vida era así de sencilla, un ciclo predecible entre su hijo y su trabajo como enfermera en el Hospital Central. Un universo de estabilidad forjado a pulso. Pero no podía imaginar, ni en sus peores pesadillas, que el epicentro de su mayor terremoto se encontraba a solo unos kilómetros de distancia, viajando a una velocidad vertiginosa por el asfalto liso de la M30. La escena se corta bruscamente, transportándonos al caos controlado de la sala de urgencias del Hospital Central. La noche ha caído, y con ella, la cruda realidad de la vida y la muerte se manifiesta en cada rincón. Los monitores emiten pitidos constantes, una sinfonía arrítmica de constantes vitales. El personal médico se mueve con una prisa organizada, sus rostros una máscara de concentración. En medio de todo, Laura se desplaza con una calma y eficiencia que imponen respeto. Ella es su refugio en la tormenta, una profesional entregada que no permite que el pánico se filtre en sus acciones. Un compañero, un médico de rostro demacrado por el cansancio, la intercepta. «Laura, te necesito en el box 3», le dice con urgencia. «Accidente grave en la autovía. Politraumatismo TCE severo. El paciente está inestable». Ella asiente sin una palabra, su expresión ya endurecida por la anticipación. Respira hondo, un ritual silencioso para acorazar su alma, y empuja la puerta del box. Dentro, la escena es un torbellino de actividad frenética. En la camilla, yace un hombre ensangrentado, inconsciente, un cuerpo roto rodeado de médicos, y el frío metal de los aparatos que luchan por mantenerlo con vida.
Su rostro está parcialmente cubierto de heridas y moratones, pero hay algo en su constitución, en la línea de su mandíbula apenas visible, que le resulta inquietantemente familiar. Un escalofrío helado como un presagio le recorre la espalda. Se acerca para comprobar las constantes vitales. Sus movimientos son automáticos, entrenados. Con una gasa, con un cuidado que no sabe de dónde saca, limpia un poco de sangre de la mejilla del paciente para tener mejor acceso a su pulso carotidio. Y entonces, en ese preciso instante, su mundo se detiene. El tiempo se fractura. El universo entero se contrae hasta caber en el espacio de esa camilla. El rostro que la había atormentado en sus pesadillas durante 8 largos años. Más mayor sí, herido sí, pero inconfundible. Ricardo. El sonido de los monitores, las voces apremiantes de sus compañeros, el zumbido de la maquinaria, todo se desvanece en un silencio abrumador. Solo queda ella y él. Allí, roto y al borde de la muerte, estaba el hombre que un día le prometió el mundo entero, y, a cambio, la dejó con nada más que un adiós silencioso y una vida nueva creciendo en su interior. Ricardo Mendoza. El heredero de una de las familias más ricas del país. El hombre que la abandonó embarazada sin mirar atrás ni una sola vez. La mano de Laura, esa mano firme y segura que había salvado tantas vidas, tiembla por un microsegundo, un temblor casi imperceptible, pero que para ella es un seísmo. Sus ojos se llenan de un torbellino helado de incredulidad, rabia y un dolor antiguo que creía haber enterrado bajo capas de tiempo y olvido. El médico a su lado nota su parálisis momentánea. «Laura, ¿estás bien?», pregunta, su voz trayéndola de vuelta a la cruda realidad del box 3. Ella parpadea 1, 2 veces. Con un esfuerzo sobrehumano, obliga a la profesionalidad a tomar el control. La enfermera asume el mando, mientras la mujer herida queda encerrada bajo llave en una caja de acero en lo más profundo de su pecho. «Estoy bien», responde, su voz sorprendentemente firme. «La tensión está cayendo, necesito una vía central, ya». Su voz no tiembla. Sus manos, ahora, son precisas y rápidas. Comienza a trabajar con una concentración feroz, una dedicación absoluta, para salvar la vida del único hombre que, en su día, destrozó la suya. Mientras sus dedos trabajaban con una precisión milimétrica, su mente era un campo de batalla. Un torbellino de imágenes la asaltaba. Fragmentos de un pasado que había intentado sepultar bajo 8 años de turnos dobles y canciones de cuna. Recordó la ligereza de su risa cuando bailaban en aquel ático con vistas a la Gran Vía, la promesa en sus ojos cuando le hablaba de un futuro juntos, una promesa que se disolvió como el azúcar en el café. Cada latido del monitor cardíaco de Ricardo era un martillo golpeando los cimientos de la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Allí, en la quietud estéril de la UCI, la enfermera y la mujer herida libraban una guerra silenciosa. La profesionalidad era su escudo, pero bajo la coraza, el dolor de aquella joven de 24 años abandonada y aterrorizada, seguía sangrando. Un flashback, nítido y doloroso, la transportó a una pequeña cafetería en el barrio de Malasaña. La luz entraba a raudales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Ella, radiante, con una mano sobre su vientre a un plano, le había dado la noticia que creía que cambiaría sus vidas para siempre. «Vamos a tener un bebé, Ricardo». La sonrisa de él no se desvaneció, se congeló, se convirtió en una máscara de pánico y frialdad. Las palabras que siguieron fueron un veneno lento y cruel. «No es un buen momento, Laura, mi padre nunca lo aceptaría, nuestras vidas son demasiado diferentes». Excusas envueltas en el papel de seda de la cobardía. 2 semanas después de aquella conversación, el número de Ricardo ya no existía. El lujoso ático que había sido su nido de amor estaba vacío, despojado de cualquier rastro de su presencia. Desapareció. Se esfumó de su vida, sin una sola llamada, sin un mensaje, sin una última mirada. La dejó sola, con un corazón roto y una vida creciendo en su interior. De vuelta al presente, la luz artificial de la UCI parpadeaba sobre el rostro inmóvil de Ricardo. Durante días, él permaneció en un coma inducido, un limbo entre la vida y la muerte, mientras Laura cumplía con su deber. Cambiaba sus vías, ajustaba su medicación, limpiaba sus heridas. Cada contacto era un acto de voluntad suprema, una batalla contra el impulso de huir o de gritar. Entonces, una tarde, mientras la ciudad se teñía de naranja al otro lado de la ventana, él despertó.
Sus párpados se agitaron y sus ojos, nublados por la medicación y la confusión, la encontraron. Su nombre fue un susurro ronco, un fantasma escapado de sus labios después de casi una década de silencio. ¿Laura? El sonido la golpeó como una descarga eléctrica. Por un instante, el aire abandonó sus pulmones. Pero la enfermera tomó el control, su voz salió firme, desprovista de toda emoción. Bienvenido de nuevo, señor Mendoza. Ha sufrido un accidente. Está en el hospital central. Él la miró, la incredulidad luchando contra la niebla de su mente. Eres tú, de verdad. Su mano, frágil y temblorosa, hizo un amago de alcanzarla. Ella retrocedió un paso, un movimiento sutil, pero que trazó una línea infranqueable entre ellos. Soy su enfermera. Mi trabajo es cuidarle, dijo ella, su tono tan clínico como el instrumental de acero inoxidable a su lado. Se giró para marcharse, incapaz de soportar su mirada un segundo más. Laura, espera, por favor, suplicó él, su voz quebrada. Ella se detuvo en el umbral, dándole la espalda, una silueta rígida contra la luz del pasillo. Lo siento. Aquellas dos palabras, las mismas que había anhelado oír en incontables noches de soledad, ahora sonaban huecas, insuficientes para llenar el abismo de 8 años. No trajeron consuelo, solo avivaron las brasas de un dolor latente. Salió de la habitación sin responder, apoyándose en la pared del pasillo, luchando por respirar. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura de silencios tensos y miradas furtivas. Laura continuó con sus cuidados, un modelo de profesionalidad. Ricardo la observaba, la culpa grabada en cada línea de su rostro magullado. Ya no era el heredero arrogante y seguro de sí mismo, era un hombre roto, vulnerable, completamente a su merced. Una tarde, mientras le cambiaba un vendaje, él reunió el valor suficiente para romper el silencio. Su voz era apenas un murmululo. Él, o ella, ¿cómo está? Nuestro bebé. El mundo de Laura se detuvo, se irguió lentamente y sus ojos se clavaron en los de él. Por primera vez desde que él llegó, dejó que viera la tormenta que se agitaba en su interior. La rabia, el dolor, la injusticia de todos esos años. Él tiene un nombre, siseó, su voz baja y afilada como un bisturí. Se llama Leo, y no es nuestro, es mío. Porque yo fui quien pasó las noches en vela cuando tenía fiebre. Yo fui quien le enseñó a andar y a decir mamá. Yo estuve en cada función del colegio, en cada visita al médico, en cada pesadilla. Cada palabra era un golpe, una verdad innegable que lo hacía encogerse en la cama del hospital. Tú no tienes ningún derecho a preguntar por él. Perdiste ese derecho hace 8 años, en una cafetería de Malasaña. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ricardo, lágrimas de una vergüenza pura y devastadora. No había defensa posible contra la verdad. Tienes razón, susurró, la voz ahogada. No tengo ningún derecho. Fui un cobarde. Tenía pánico de mi padre, de perder la herencia de 200 millones de euros, de que me desheredara. Son solo excusas, continuó, su autodesprecio palpable. No hay un solo día en estos 8 años que no haya pensado en ti. En lo que hice. En lo que tiré a la basura. Su agitación emocional tuvo una consecuencia física inmediata. El monitor cardíaco se disparó, emitiendo una alarma estridente. Su respiración se volvió errática, su rostro palideció. Cálmese, ordenó Laura, la enfermera volviendo a tomar el control por puro instinto. Va a alterar sus constantes. Pero era demasiado tarde. Una cascada de alarmas inundó la habitación. Código azul. En segundos, el equipo de reanimación irrumpió. Un torbellino de batas blancas y urgencia. El caos se apoderó del espacio, pero en el centro, Laura mantenía una extraña calma. Mientras el médico jefe ordenaba preparar el desfibrilador, los ojos de Laura estaban fijos en los monitores. Vio algo que los demás, en la prisa, pasaron por alto. Una fluctuación mínima en un parámetro, una discrepancia sutil entre el ritmo cardíaco y la presión. No, gritó, su voz cortando el ruido. Esperad. No es el corazón, es la presión intracraneal, el traumatismo, va a herniar. El médico la miró, dudando. El protocolo era claro. Pero la convicción en la voz de Laura, la certeza en su mirada, le hizo detenerse.
Era ir contra el manual, una decisión de vida o muerte basada en la intuición de una enfermera. «Manitola ahora, y preparen el quirófano», ordenó ella, asumiendo un liderazgo nacido de la pura necesidad. El equipo, confiando en su juicio, se movió con una nueva dirección. Los siguientes minutos fueron una eternidad suspendida. Administraron la medicación, y todos contuvieron la respiración, sus ojos pegados a las pantallas. Lenta, agónicamente, las cifras comenzaron a estabilizarse. La alarma del monitor cardíaco se silenció. La tensión en la habitación se disipó como la niebla. Le había salvado la vida. Por segunda vez. Una semana después, el silencio en la habitación era diferente. Ya no era tenso sino denso, cargado de un significado no expresado. Ricardo, más fuerte, estaba sentado en la cama. Laura entró para la última revisión de su turno. «El doctor me lo contó todo», dijo él, su voz clara por primera vez. «Que viste algo que nadie más vio. Que me salvaste de un error que me habría matado. ¿Por qué, Laura?» «Después de todo, ¿por qué?» Ella terminó de ordenar una bandeja y finalmente lo miró a los ojos. La rabia se había ido. En su lugar, había un cansancio profundo y una serenidad ganada a pulso. «Porque debajo de tus errores y tu dinero, eres una persona. Y porque mi hijo me enseñó algo muy importante». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Me enseñó que el perdón no es para la persona que te hizo daño. Es para ti. Es soltar el ancla que te mantiene atado al pasado. No te salvé por ti, Ricardo. Lo hice por mí. Para liberarme del odio. Para demostrarme que el dolor que me causaste no me define». Las lágrimas rodaron por el rostro de Ricardo, pero esta vez eran de comprensión, de una abrumadora gratitud. Él, que lo había tenido todo, se dio cuenta de que la mujer a la que había abandonado poseía una riqueza que él jamás podría comprar: la fuerza del espíritu. Cuando ella se disponía a marcharse, él la detuvo con una última petición, humilde y desesperada. ¿Puedo ver una foto suya? Por favor, solo una». Laura dudó, su instinto protector luchando contra un impulso de compasión. Finalmente, sacó su móvil, buscó en su galería y le mostró la pantalla. En ella, un niño de 7 años, con sus mismos ojos y la sonrisa traviesa de Ricardo, posaba con un disfraz de superhéroe. Un sollozo se escapó de la garganta de Ricardo al ver la vida que podría haber sido suya, la perfección que había desechado por miedo. La imagen de aquel niño disfrazado de superhéroe se había grabado a fuego en la mente de Ricardo. Era un ancla, un faro en la tormenta de su convalecencia. Le dio un propósito que iba más allá de la simple supervivencia física. Necesitaba enmendar, no por él, sino por el rostro sonriente de un niño al que no conocía, pero que llevaba su sangre. 2 semanas después de recibir el alta, Laura encontró un sobre de una prestigiosa firma de abogados en su buzón. Su primer instinto fue el pánico. Un escalofrío le recorrió la espalda, temiendo una batalla legal por la custodia, una guerra que no tenía ni los recursos ni la fuerza emocional para librar. Con manos temblorosas, lo abrió en la cocina, mientras el aroma del café de la mañana llenaba el aire. No era una citación, no era una amenaza. Era una propuesta, detallada en un lenguaje legal frío y preciso que, sin embargo, contenía el eco de una rendición incondicional. Ricardo Mendoza ofrecía reconocer legalmente a Leo como su hijo, otorgándole su apellido y todos los derechos sucesorios. El documento adjunto detallaba la creación de un fondo fiduciario a nombre de Leo, dotado con 50 millones de euros, inaccesible hasta que cumpliera la mayoría de edad. Pero fue el último párrafo el que le robó el aliento. En él, Ricardo renunciaba voluntaria e irrevocablemente a cualquier derecho de visita o custodia, a menos que, en el futuro, Laura y el propio Leo, cuando tuviera la edad para decidir, consideraran lo contrario. No pedía nada, solo daba. Laura se sentó pesadamente en una silla, el papel temblando en su mano. Era un gesto de una magnitud que no podía comprender. El hombre que la había abandonado por miedo a perder su fortuna, ahora estaba dispuesto a entregar una parte de ella, sin pedir absolutamente nada a cambio. Aquella noche, no pudo dormir. La imagen del Ricardo arrogante que la había dejado en aquella cafetería, luchaba contra la del hombre roto y suplicante de la cama del hospital. Y ahora, esta tercera versión emergía,
Un hombre que intentaba reparar el pasado desde la distancia, con el único lenguaje que conocía, el del dinero, pero despojándolo de todo poder sobre ella. Decidió que necesitaba mirarlo a los ojos una vez más, lejos de la asepsia del hospital, lejos de los abogados. Necesitaba entender. Le envió un escueto mensaje de texto. Necesitamos hablar, mañana a las 4, en la misma cafetería. El lugar era idéntico, bañado por la misma luz de la tarde. Pero todo era diferente. Hace 8 años, ella había llegado llena de ilusión, y se había marchado con el corazón hecho pedazos. Ahora, llegaba con una calma serena, dueña de su vida, mientras él la esperaba en una mesa al fondo, visiblemente nervioso. Ya no vestía los trajes caros y hechos a medida, llevaba unos vaqueros y un sencillo jersey. Las cicatrices de su rostro, aunque desvanecidas, eran un recordatorio permanente de su fragilidad. Se levantó torpemente cuando ella se acercó. «Gracias por venir», dijo él, su voz apenas un susurro. Laura se sentó, colocando el sobre de los abogados sobre la mesa, entre ellos. «Quiero que me expliques esto». Ricardo respiró hondo, como si reuniera todo el valor que le quedaba en el mundo. «Es lo único que puedo hacer, Laura. Es lo único correcto». «¿Correcto?», replicó ella, sin acritud, solo con una genuina necesidad de comprender. «¿Crees que el dinero lo corrige todo?». «No», respondió él al instante, sus ojos fijos en los de ella, y por primera vez, Laura vio en ellos una honestidad desnuda, desprovista de cualquier arrogancia. «El dinero no puede comprar el tiempo perdido. No puede borrar el miedo que sentiste ni las noches que pasaste sola». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Solo puede construir un futuro que yo no merezco compartir, pero que él sí merece tener. Un futuro sin las limitaciones que tú y yo hemos conocido. Quiero que pueda estudiar donde quiera, viajar, que no le falte nada. Es mi responsabilidad». Laura lo observó en silencio, procesando cada palabra. El cinismo que la había protegido durante años se desmoronaba ante la sinceridad de aquel hombre. «¿Y la renuncia a tus derechos?», preguntó ella suavemente. «¿Por qué harías algo así?». Él bajó la mirada a sus manos, entrelazadas sobre la mesa. «Porque estar al borde de la muerte me enseñó algo. Me enseñó que lo único que dejas atrás no son las acciones de una empresa o los saldos de una cuenta bancaria, sino las huellas que dejas en el corazón de la gente». Levantó la vista de nuevo, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Y yo solo dejé una cicatriz en el tuyo, no quiero ser otra cicatriz en la vida de mi hijo. No quiero aparecer y confundirlo, desestabilizar el mundo perfecto que tú has construido para él. Si algún día él pregunta, si algún día él quiere conocerme», continuó, «estaré ahí, esperaré toda la vida por esa posibilidad. Pero esa decisión tiene que ser suya, y tuya. Yo perdí el derecho a decidir hace mucho tiempo». Aquel fue el momento. El instante en que el último muro de resentimiento en el corazón de Laura se derrumbó, no con un estruendo, sino silenciosamente, convirtiéndose en polvo. Ya no veía al cobarde que huyó, veía a un hombre que había viajado al infierno y había regresado con una dolorosa sabiduría. Vio a un padre, intentando serlo de la única manera que se le ocurría, protegiendo a su hijo de sí mismo. Comprendió que su perdón no era solo para liberarse a ella misma, sino también para abrir una puerta, por pequeña que fuera, a la redención de él. «Leo merece conocer su historia completa», dijo ella finalmente, su voz firme pero llena de una nueva calidez. «Y merece decidir por sí mismo quién forma parte de su vida». Ricardo la miró, sin atreverse a respirar, sin entender del todo lo que ella le estaba ofreciendo. «No te prometo nada, Ricardo», aclaró ella. «El camino será largo y lo marcaremos Leo y yo, pero tal vez podrías empezar por conocerlo, no como un padre, sino como una persona que forma parte de su historia». Una única lágrima rodó por la mejilla de Ricardo. No era una lágrima de tristeza, ni de alegría. Era una lágrima de asombro, de gratitud. Asintió lentamente, incapaz de articular palabra, sabiendo que acababa de recibir un regalo que no merecía, una segunda oportunidad. Si esta historia te está conmoviendo, si crees en el poder de las segundas oportunidades, y en la fuerza del perdón, déjanos un comentario contándonos qué harías tú en el lugar de Laura.
Tu opinión es muy importante para nosotros, y nos encanta leer cómo cada historia impacta de una manera diferente en cada persona. La conversación que siguió fue tranquila, llena de preguntas y respuestas cautelosas. Hablaron de Leo, de sus gustos, de su risa, de su pasión por los dinosaurios. Por primera vez en 8 años, no eran dos extraños unidos por un error, sino dos personas construyendo un frágil puente sobre un abismo. Cuando se despidieron en la puerta de la cafetería, el aire entre ellos había cambiado, la tensión se había disipado, reemplazada por una paz incierta pero real. «Gracias, Laura», dijo él, su voz llena de una emoción que ya no intentaba ocultar. «Por todo, por salvarme la vida, y por esto». Ella simplemente asintió, con una pequeña sonrisa. «Cuídate, Ricardo». Mientras se alejaba por la calle, Laura sintió una ligereza que no había experimentado en años. El huracán había pasado, y en su lugar, contra todo pronóstico, comenzaba a crecer algo nuevo. No era amor romántico, no era una reconciliación de cuento de hadas. Era algo más profundo y real. El comienzo de una nueva clase de familia, forjada en el dolor, cimentada en el perdón y mirando, con cautela, hacia un futuro que ya nadie se atrevía a dar por escrito. Un año después el aire de Madrid olía a un futuro distinto. El acuerdo legal se había firmado en el silencio de un despacho de abogados, sin fanfarrias ni dramas. El fondo fiduciario de 50 millones de euros a nombre de Leo Mendoza era una realidad tangible, una promesa de seguridad que Laura aceptó, no como una deuda saldada, sino como el primer ladrillo de un puente que Ricardo construía desde la otra orilla. El primer encuentro fue idea de ella. Lo citó en el Parque del Retiro, un territorio neutral bañado por el sol de una mañana de sábado. Cuando Ricardo llegó, puntual y visiblemente nervioso, Laura lo esperaba junto al estanque. Estaba sola. Su calma era un ancla que contrastaba con la ansiedad que él irradiaba. Leo jugaba a unos metros de distancia, persiguiendo palomas, ajeno a la trascendencia del momento. Laura le había dicho simplemente que iban a encontrarse con un amigo que quería conocerle. Ricardo se acercó despacio, con las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. Sus ojos no se apartaban del niño, una mezcla de asombro, dolor y un amor abrumador que no tenía derecho a expresar. «Es increíble», susurró, su voz cargada de emoción. Laura asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. «Lo es». Luego, llamó a su hijo, con una suavidad que era una caricia en el aire. «Leo, cariño, ven un momento, quiero presentarte a alguien». El niño corrió hacia ellos, sus mejillas sonrosadas por el esfuerzo. Se detuvo frente a Ricardo y lo miró con la curiosidad sin filtros de un niño de 8 años. «Leo, este es Ricardo», dijo Laura, su voz firme y serena. «Un amigo». Ricardo se arrodilló para ponerse a su altura, un gesto que le costó un mundo de orgullo. Sus ojos se encontraron con los del niño, un reflejo de los suyos propios. «Hola, campeón», dijo, su voz un poco rota. «Tu madre me ha contado que te gustan los dinosaurios». «A mí también». Aquella fue la primera piedra. No hubo abrazos forzados ni confesiones dramáticas. Solo una conversación sobre el tiranosaurio Rex que duró 10 minutos y que, para Ricardo, significó más que todos los negocios que había cerrado en su vida. Los encuentros se repitieron, espaciados y siempre en lugares públicos. Una tarde en el Museo de Ciencias Naturales, un paseo por Madrid-Río. Ricardo nunca llegó con las manos vacías, pero sus regalos no eran caros. Eran un libro sobre el espacio, un cromo difícil de conseguir para su colección, una bolsa de sus golosinas favoritas, gestos de atención, no de poder. Aprendió a escuchar. Escuchaba las historias de Leo sobre el colegio, sus miedos a la oscuridad, sus sueños de ser astronauta. Y en cada historia, veía los fragmentos de la vida que se había perdido, el universo que Laura había construido sola, con una fuerza que él apenas empezaba a comprender. Una tarde, volviendo a casa, Leo le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Mamá, Ricardo es mi otro papá». La palabra no sonó a acusación, sino a una simple búsqueda de la verdad. Esa noche, Laura le contó una versión sencilla y honesta de su historia. Una historia sobre dos personas jóvenes que se quisieron mucho pero que no supieron cómo hacerlo bien. Una historia sin villanos, solo con errores y consecuencias.
Al día siguiente, Laura llamó a Ricardo. Se encontraron para tomar un café, esta vez sin Leo. Él lo sabe, le dijo ella directamente. Y quiere verte el próximo sábado. Era una invitación, no una obligación, la primera que nacía del deseo de su hijo. Aquel fue el verdadero punto de inflexión. Ricardo, al ver la generosidad de Laura y la inocencia de su hijo, comprendió que su redención no podía ser un acto pasivo. Su dinero aseguraba el futuro de Leo, pero su vida, su propósito, seguía vacío. Inspirado por la mujer que había cuidado de él cuando no lo merecía, tomó la decisión más importante de su vida. Vendió su participación mayoritaria en el conglomerado familiar y, con una parte sustancial de su fortuna, creó la Fundación Alma, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer apoyo integral, legal y económico, a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Ya no era el heredero, era el fundador. Su trabajo ya no consistía en multiplicar el dinero, sino en multiplicar las oportunidades para mujeres que, como Laura, habían tenido que construir sus fortalezas en solitario. 2 años más tarde, la escena en el Parque del Oeste es casi idéntica a la del principio, pero el cuadro está completo. Laura empuja el columpio donde Leo, ahora con 10 años, ríe a carcajadas. El sol del atardecer sigue tiñendo las hojas de ocre, pero la melancolía ha desaparecido. Sentado en un banco cercano, leyendo un libro pero sin pasar realmente las páginas está Ricardo. No interrumpe, no invade. Simplemente, está. Su presencia es una constante tranquila, una pieza del puzzle que finalmente ha encontrado su lugar. Leo salta del columpio y corre hacia su madre, dándole un abrazo fugaz. Luego, sin dudarlo, corre hacia Ricardo y le enseña un dibujo que ha hecho en el colegio. Ricardo lo coge, sonríe, y le revuelve el pelo con un cariño que ya no necesita esconder. La verdadera sanación al final, no consistió en perdonar el pasado sino en construir juntos un presente diferente. Demostró que la familia no siempre nace de un comienzo perfecto, sino de la valiente decisión de reparar lo que se rompió, y cuidar, con esmero, de los nuevos brotes que crecen sobre las cicatrices. Esperamos que esta historia te haya llegado al corazón. Si es así, nos ayudaría mucho que le dieras a me gusta, y la compartieras con alguien a quien creas que puede inspirar. Cada historia que contamos es un pequeño paso hacia un mundo con más empatía. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.